Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este podcast en el que abordaremos temas que nos afectan directamente como mujeres relacionados a la anticoncepción, la salud reproductiva y por supuesto cómo la tecnología está alterando nuestra forma de decir sobre nuestro cuerpo. Se preguntarán ustedes por qué hablar de este tema y la razón es que según la Organización Mundial de la Salud, casi la mitad de los embarazos en el mundo no son planeados. Y hoy en día, pues miles de personas confían en una simple aplicación de celular para evitarlo. Por otro lado, también cuando pensamos en anticoncepción, solemos imaginar los métodos clásicos como las pastillas, el condón o el dispositivo intrauterino. Sin embargo, la innovación tecnológica también está transformando la forma en que cuidamos nuestra fertilidad y planificamos nuestra vida. Aplicaciones también que existen para el seguimiento del ciclo, dispositivos inteligentes, consultas virtuales e incluso la inteligencia artificial hoy en día que también es capaz de predecir los días fértiles, eh, pues son solo algunos ejemplos que abordaremos hoy. Pero realmente nosotros conocemos los métodos anticonceptivos que existen y cómo la tecnología puede ser una aliada, pero también un riesgo. Ahora bien, si bien es cierto, no todo es color de rosa. ¿Qué tan seguras son estas herramientas y qué riesgos hay para nuestra privacidad y nuestra salud cuando dejamos que una app decida por nosotros? Porque realmente estamos informados para tomar decisiones conscientes nosotras, las mujeres. Pues para explorar todas estas preguntas y derribar algunos mitos, hoy nos acompaña una invitada especial. Su nombre es Piedad Constanza Barrera. Ella es enfermera profesional con una amplia experiencia en clínica, atención materno-perinatal y magíster en salud sexual y reproductiva. Así que prepárense todos y todas, pónganse cómodos y cómodas porque en los próximos minutos vamos a descubrir toda esta información que puede marcar diferencia en nuestra vida y en nuestras decisiones. Bienvenida, profe Constancia. Hola Angie, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estos espacios son reconfortantes, de aprendizaje y pues como dice Angie, mi nombre es Constanza Barrera, soy enfermera, actualmente soy profesora del área materno-perinatal en la Universidad Antonio Nariño. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, para iniciar, te haré una pregunta y es, ¿qué tanto sabes, según tu experiencia profesional, sobre los métodos anticonceptivos que existen hoy en día y cómo la tecnología está participando en ellos? Bueno, Angie, con respecto a la experiencia, soy enfermera hace un par de décadas. Me he dedicado en algún momento a la planificación, a la consulta primaria, planificación de em, en adolescentes, también he hecho anticoncepción en adultos y actualmente pues hacemos en la atención del puerperio la anticoncepción posevento obstétrico que nos están pidiendo como meta que el 100% de nuestras pacientes egresen con algún método anticonceptivo. Con respecto al conocimiento, bueno, a nivel mundial, no solamente en Colombia, la tecnología ha impactado enormemente en la calidad de los anticonceptivos, no solamente en la duración, sino en minimizar los riesgos cardiovasculares a los que se exponen con el consumo de anticonceptivos orales, por ejemplo, o también para disminuir riesgos o complicaciones con el uso, por ejemplo, de los dispositivos intrauterinos. Cuando me preguntas qué tanto sabemos, bueno, depende mucho de la literatura, el uso del método anticonceptivo también. Recordemos que existen algunos métodos no solamente que contribuyen o disminuyen a la fertilidad, sino que disminuyen el contagio de infecciones de transmisión sexual. Uno de los pilares también de la planificación es esto: planear el número de hijos que voy a tener, planear el inicio de mi actividad sexual y también, por ende, planear no tener o contagiarme de alguna infección de transmisión sexual. Recordemos que existen varios métodos anticonceptivos, los métodos de barrera. En este momento tenemos el condón, el preservativo femenino y masculino, el diafragma y algunos espermicidas. Ya no están de uso frecuente, pues porque generan irritación y en algunos casos mayor desconocimiento de su uso.
Métodos hormonales como los anticonceptivos orales, algunos parches intradérmicos que se usan cerca al área pélvica con cambio semanal y anticonceptivos también inyectables trimestrales mensuales, el implante subtérmico que ha sido el boom para el uso en la población en general porque tiene menos efectos secundarios y es un método a largo plazo. Hay otros como el anillo vaginal, existen el dispositivo intrauterino hormonal. Y los dispositivos intrauterinos, que es el de la de cobre, que aún se usa con mayor tecnología, entonces está diseñada para que sea más anatómica y ergonómica, produzca menos efectos secundarios en las paredes uterinas, disminuya la inflamación, lo que hace es pues hacer una barrera para que el espermatozoide pues no llegue al óvulo. Tenemos el que está sin hormonas y el que tiene hormonas. Generalmente el hormonal lo están usando en pacientes con difícil manejo de las hemorragias uterinas anormales. Esto contribuye a la disminución también de la dismenorrea, de esta hemorragia y pues aumenta su probabilidad de fertilidad. Los métodos naturales que pues obviamente nunca están de primera línea o se, ¿cómo explico? O se ofertan como primera vez a las pacientes, pues porque son métodos que dependen de el ciclo biológico de la mujer. Y esto conlleva a que mi ciclo se vea, se adelante, se atrase, ¿sí? O tenga alguna implicación debido a mi salud mental o a mi entorno. Entonces, bajo estrés se me puede aumentar los días de ovulación o puedo aumentar la ovulación y esto conlleva un embarazo porque no estoy pendiente de mi ciclo. Entonces, existe el método del ritmo, existe el método de la temperatura basal y mococervical, aunque ya no están usados. No se usan ni tampoco, pero pues se deben mencionar. Los métodos ya permanentes, que son directamente relacionados con la individualización, con el requerimiento de cirugía un poco mayor, y es en los hombres la vasectomía y en las mujeres el pomeroy o la ligadura de trompas. Ninguno de estos afecta el deseo sexual, ni lo disminuye ni el placer, porque es uno de los, como de los miedos, el inicio de la anticoncepción en mujeres o el uso del preservativo. Claro que sí, profe. Y si bien es cierto, pues cada mujer es única y diferente, ¿no? Por lo que le va a servir a una no le puede servir a la otra. Es por esto que es muy importante la elección de los métodos anticonceptivos que se haga bajo la asesoría de un profesional de la salud, ya que pues como tú lo mencionas, hay unos que alteran los ciclos, otros podrían tener aspectos adversos y algunos pues necesitan ser utilizados diariamente, como puede que otros pueden ser durar varios años, pues todo depende del cuerpo de la mujer y de su estilo de vida. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, es importante profundizar un poco más en algunos aspectos claves, pues para tomar decisiones informadas. Por ello, pues queremos conocer tu opinión frente a unas inquietudes, como por ejemplo, de acuerdo a los métodos anticonceptivos orales, ¿existe algún riesgo a largo o corto plazo al usarlos? Bueno, el riesgo, como tú lo dices, depende de varios factores. Para nosotros poder formular o iniciar un anticonceptivo, necesitamos estudiar la paciente. ¿Qué, qué antecedentes patológicos tiene? Los anticonceptivos orales son hormonas. Afortunadamente, los laboratorios y la tecnología ha llevado a que esas hormonas sean mucho más especializadas, tengan menos efectos secundarios. Sin embargo, algunos anticonceptivos orales hormonales llevan a tener mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué significa? Pues si usted tiene un índice de masa corporal mayor a 22, no puede usar un anticonceptivo oral, ¿sí? Si usted sufre una obesidad, no puede consumir un anticonceptivo oral combinado, o sea, que tenga las dos hormonas. ¿Por qué? Porque le conlleva a generar trombos en a nivel vascular y esto conlleva a tener accidentes cerebrovasculares o accidentes cardiovasculares. Con respecto a los anticonceptivos hormonales, pues son los más aconsejados, ¿sí? Existen combinados y no combinados. Los no combinados en este momento, que es la PIL, uno se distribuye en mini píldora inyectable y el que más
adaptación ha tenido o el que más se está implementando es el implante subdérmico, que viene en una presentación de 5, 4 años o 3 años, también dependiendo del peso. ¿Tiene algunos efectos secundarios que debemos tener en cuenta? Sí. Sangrado intermenstrual que tiene un manejo, ¿sí? Si es de difícil manejo, ya vemos la forma o tomamos la decisión de retirarlo. Pero esto siempre conservando pues el objetivo del método anticonceptivo, que es planear el número de hijos, disminuir la incomodidad de la paciente y pues esto contribuye a que usted no tenga la premisa de olvidar en algún momento a una píldora o se le olvide la fecha de la inyección. Entonces este método por eso ha sido muy fácil de manejar. Sin embargo, como lo decías, uno de los efectos secundarios es el riesgo cardiovascular. Entonces, pacientes con antecedentes de hipertensión, obesidad, sedentarismo, pues debemos evaluarlas de una manera mucho más específica y especial para determinar cuál es su método anticonceptivo que necesita, ¿sí? Y que no le puede generar alguna alteración en su salud. Claro, profe. ¿Y por qué te pregunto, digamos, de los anticonceptivos orales en específico? Porque, digamos que hablando del tema de algunas mujeres que empiezan su planificación sin ser informadas por un personal de la salud, se van a lo más fácil, que son los anticonceptivos orales. Entonces, digamos, ¿qué riesgos crees tú que puede haber al decidir sin información adecuada? Bueno, o sea, iniciar el consumo de los anticonceptivos o iniciar el ciclo fuera del ciclo hormonal, ¿sí? Uno es, dos, la carga hormonal innecesaria. Entonces, en el mercado existen y en el POS existen métodos anticonceptivos hormonales o anticonceptivos orales combinados de muy baja carga que disminuyen ese riesgo. O sea, el riesgo de generar trombos, el riesgo de generar sangrados, el riesgo de generar alteraciones metabólicas que aumenten el peso. Entonces, las mujeres que empiezan o que inician con algún anticonceptivo sin prescripción médica pueden tener sangrados intermenstruales, mayores cólicos, se les puede olvidar también el momento o el manejo la secuencia. Y esto conlleva a tener errores y poder quedar embarazadas, aunque tengan un anticonceptivo oral. Entonces, el anticonceptivo oral combinado lleva mayor riesgo de trombosis venosa profunda y riesgo cardiovascular. Entonces, actúa ya a nivel microvascular y también puede conllevar a alteraciones metabólicas. Entonces, ganan peso, se dematizan, producen también alteraciones a nivel emocional, entonces están un poco más eufóricas, cambios humorales, entonces pasan de un momento de felicidad a un momento de tristeza. Todas estas son consecuencias o efectos secundarios de esa carga hormonal. La tecnología ha contribuido que esa carga disminuya, tenga el mismo efecto, contribuya a la disminución de los embarazos no deseados, pero sin embargo, aún existe el riesgo. Por eso es importante asistir a la consulta de planificación familiar y a los controles, porque las enfermeras, los médicos que la realizan o los especialistas conocen, ¿sí? Saben sobre los métodos anticonceptivos, pueden indicarle, prescribirle cuál es el necesario, cuál es el que le puede servir para pues para la paciente, para la mujer que asiste a iniciar su planificación. Gracias, profe. Y digamos, dentro de tu experiencia en las consultas que has tenido, ¿cuáles son esos errores más frecuentes cuando ya están planificando que has visto en cuanto a los métodos anticonceptivos? Uno de los efectos o una de las complicaciones que veo en el uso, por ejemplo, de anticonceptivos orales es olvidarme de tomarme hoy, ¿sí? Mi píldora, porque son o 21 píldoras o 28 píldoras diarias a la misma hora. Entonces, ¿qué sucede?
las mujeres se olvidan, se les olvidó el fin de semana, se les olvida un día porque estuvieron atareadas, llegaron tarde a la casa, generalmente la toman en una hora donde están, donde tienen otras actividades, ¿sí? Como la salida de la casa, como la llegada al trabajo. Entonces esto hace que se olvide de una a dos píldoras. Como la píldora está diseñada para que usted no ovule en esas 24 horas. ¿Qué sucede si usted se olvida de esa píldora o esas dos píldoras? Que va a ovular, hace una ovulación y tiene relaciones sexuales sin protección, pues va a quedar en embarazo. ¿Sí? Esa es una de las complicaciones, bueno, no complicaciones, es uno de los olvidos que tienen las mujeres. Con respecto a los inyectables, se les olvida la fecha. Entonces tienen la premisa de, bueno, me la tengo que colocar el martes 14, ¿sí? Llegó el martes 14, se les olvidó, les tocó el miércoles 15, ya tienen 24 horas de olvido. Generalmente es una de esas, el olvido. Otra de las consecuencias es los efectos secundarios. Entonces, no hablamos bien con las pacientes. En el momento de prescribirlas, debemos generar una retroalimentación que se han entendido. Todos los métodos anticonceptivos tienen algún efecto secundario, ¿sí? Entonces, cuando los empiezan a hacer más evidentes, hacen un abandono del método anticonceptivo. Entonces, por ejemplo, estoy con un anticonceptivo oral, ¿qué hacen? Se me olvidaron dos, tres tabletitas, dos, tres pildoritas, entonces ya no lo vuelvo a consumir, ya no lo vuelvo a tomar, ¿sí? El abandono. Entonces, uno es el olvido de la toma del anticonceptivo, de la aplicación del anticonceptivo. Dos, es el abandono por los efectos secundarios, por la desinformación en el momento en que son prescritos. Otro de las grandes, pues, que he visto durante la práctica es cambiar el método sin asesoría. Entonces me acerco a una droguería, muy bien, pero ¿qué pasa en una droguería? Son proveedores de medicamentos, no conocen sus efectos, no están entrenados, ¿sí? En algunas ocasiones no tienen ni idea que pasar de un anticonceptivo inyectable a un anticonceptivo oral, debemos tener un método de barrera durante un tiempo, ¿sí? ¿Y en qué momento hago el cambio? Entonces, generalmente le dicen a las pacientes o las pacientes determinan, voy a descansar del método anticonceptivo una semana y voy a iniciar entonces con el inyectable. En ese descanso no usamos un método de barrera y se produce un embarazo no deseado. También otro, pues algo que he visto en común es el no uso del preservativo. ¿Qué pasa si no usamos el preservativo? Es un método de barrera que no solo disminuye el riesgo del embarazo, sino que disminuye las infecciones de transmisión sexual. En este momento en Colombia, las estadísticas, por ejemplo, de sífilis están altísimas, de sífilis congénita, de sífilis gestacional, de sífilis en adolescentes, sífilis en adultos jóvenes, solo por no el uso de el preservativo. Sí, profe, y es que hablar de toda la parte de anticoncepción es también hablar de la autonomía y decisiones informadas que van a impactar directamente al bienestar de cada mujer de nuestro cuerpo. Es por eso que pues Sí. contar con el acompañamiento especializado pues resulta esencial para elegir el método más adecuado según cada necesidad. ¿Alguna recomendación que quieras dar, profe, a las mujeres? Me habías hecho una pregunta que no te había alcanzado a responder y es cómo la tecnología también participa para que estas decisiones sean mucho más informadas. Pues la accesibilidad a través de las redes sociales lleva a que las mujeres tengamos más disponibilidad de información. Sin embargo, tenemos que revisar qué información estamos leyendo, qué información nos está llegando, qué información estamos observando y consumiendo, porque en algunos casos, algunas tendencias llevan a información errónea. Entonces, no a la anticoncepción de emergencia, no a la interrupción voluntaria del embarazo, sí, son
movimientos o tendencias que se malinterpretan para la autonomía de la mujer en cuanto a la decisión de tener o no tener hijos. Es verdad, profe, muchísimas gracias por habernos compartido toda tu experiencia y brindarnos toda esa mirada del mundo de los anticonceptivos y dejarnos aún más claro por qué es tan importante acceder a información confiable. Gracias. Espero que estos espacios se puedan compartir, que podamos encontrarnos con otras profesiones que nos contribuyan también a que podamos revisar temas tan importantes como la anticoncepción, que conlleven a que la mujer esté más libre y segura y que pues pueda decidir autónomamente y en un ambiente mucho más seguro. Muchas gracias, Angie, por tu invitación. Bueno, y precisamente pues para seguir ampliando toda esta conversación queremos abordar otro aspecto igual de importante que son los mitos y creencias que aún rodean todo lo de educación sexual y para ello le damos la bienvenida a la profesora Luisa quien nos compartirá pues toda su visión sobre cómo estos mitos afectan las decisiones y qué estrategias podemos implementar para promover un mayor empoderamiento femenino. Bueno, día de hoy tenemos a nuestra segunda invitada. Ella es la profesora Luisa Melguizo, enfermera, magíster en enfermería, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño y es la coordinadora de la especialización en enfermería materno-perinatal de la UAM. Con respecto a eso, ahora vamos. Actualmente es un desafío significativo la educación sexual y reproductiva. Existen muchos mitos alrededor de los anticonceptivos. Que el DIU causa infertilidad, que la píldora aumenta el peso de las mujeres, ¿cierto? Sin duda, pues, tales creencias limitan como la influencia en que una mujer, pues, pueda acceder a estos métodos. Entonces, la información que les vamos a brindar hoy es confiable y de poder y logra, pues, como tal, desmontar el camino y empoderarnos a nosotras como mujeres. ¿Listo? Entonces, profe, te tengo una pregunta. ¿Qué mitos durante las consultas sobre anticoncepción has escuchado más seguido? Digamos que son muchos, depende, digamos que del tipo de población al que nos estemos enfrentando. Por ejemplo, uno de los mitos que más he escuchado es que no quedan embarazadas con la primera relación sexual, entonces digamos que esto genera pues muchos embarazos no deseados, normalmente pues en las preadolescentes, adolescentes, y digamos que pues esto impacta de manera directa en su calidad de vida y en su proyecto de vida. Ese es como uno de los más frecuentes. Los otros que he escuchado también, por ejemplo, que las mujeres desean tener como pausas en la anticoncepción, entonces ellas piensan que, por ejemplo, hay algunos métodos que se van, digamos que metabolizando constantemente y pues digamos que no es que se genere un depósito por un tiempo mayor al establecido por el método, entonces ellas consideran que es importante generar como una pausa en esa anticoncepción, pero pues digamos que no validan el riesgo que tienen también de algún embarazo no deseado, digamos que son como de los métodos que más he escuchado y a veces digamos que también, por ejemplo, que ellas refieren, pues digamos que hay algunos métodos que pues digamos que tienen muy baja eficacia, como por ejemplo los naturales, que finalmente pues terminan impactando también en ese deseo de no quedar embarazadas en ese momento. Listo. ¿A través de qué estrategias podríamos mejorar el empoderamiento femenino? Yo pienso que la educación y la información es el camino, ¿sí? Entonces, empezando con los derechos sexuales y reproductivos, que cada mujer conozca, sepa que, digamos que precisamente qué derechos tiene, porque a veces la desinformación es la que nos lleva a tomar decisiones incorrectas, ¿sí? Entonces, el pensar que de pronto alguna otra persona tiene el derecho a decidir sobre cuántos hijos debo tener, la misma sociedad, digamos que, o cómo el intervalo entre los hijos, ¿sí?
cómo se vive la sexualidad, que son también aspectos muy importantes. Entonces, yo pienso que, digamos que como profesionales de enfermería es uno de los roles más importantes, la educación, que realmente genera un impacto importante en estas mujeres, porque realmente nos vamos a, digamos que si analizamos algunas situaciones, nos damos cuenta que la desinformación es una de las causas para generar, digamos que, algunos sucesos que no son deseados por estas mujeres. Listo. Ahora hablemos un poco de tecnología. Hoy en día tenemos aplicaciones que predicen la fertilidad, dispositivos que miden la temperatura basal o incluso algunos que rastrean nuestras hormonas. Suena increíble, ¿no? Pero ojo, la tecnología puede ayudar y no sustituye, ¿cierto? Una aplicación puede darte una idea del ciclo, pero no reemplazar una valoración médica, ni la evidencia científica, obviamente. Por ello, profe, nos gustaría saber tú como profesora si conoces alguna aplicación tecnológica por la que podamos tomar una decisión informada sobre nuestra salud reproductiva. Sí, claro que sí, Arly. Digamos que en el mercado hay muchas aplicaciones. Personalmente hay una que conozco más que se llama Calendar, que es muy básica, ¿sí? Es de las de uso gratuito. Se puede descargar tanto en los celulares iPhone o en los Android. Y pues digamos que tú llevas un ciclo menstrual, el control de tu ciclo menstrual como tal. Entonces tú sabes en qué momento estás ovulando, que pues si no deseas un embarazo, digamos que aumenta, o si lo deseas, pues digamos que es el momento para tener la relación sexual. También digamos que te establece pues los patrones, tu ciclo menstrual, cada cuántos días dura la menstruación, digamos que la frecuencia y demás. Hay algunas otras que ya son un poquito, digamos que más especializadas según pues el deseo de cada mujer. Por ejemplo, hay una que se llama Ovia, que también tiene como varias ramas. Entonces hay una que te habla, digamos que es muy parecida a la que te había mencionado previamente, que es Calendar, y hay otras que ya digamos que notificas cuando ya se genera ese embarazo, y te empiezan a dar algunos seguimientos. Entonces, por ejemplo, del desarrollo embrionario, luego el crecimiento fetal, digamos que algunos signos de alarma que también entonces, nos ayudan un poquito con esa parte educativa. Les van mostrando, pues digamos que semana a semana cómo va evolucionando ese embarazo, y ya cuando se genera el nacimiento, entonces ellos también generan algunas pautas importantes. Entonces, ¿qué aspectos deben validar, por ejemplo, en cuanto al sueño del bebé, la lactancia materna? Digamos que todos esos aspectos que son importantes y que generan muchas dudas en estas mujeres y sus familias, pues digamos que posterior al nacimiento de este bebé. Entonces, digamos que esas son como algunas que pueden ayudar. Algunas otras, por ejemplo, también sé que, por ejemplo, le ayudan a la mujer también en la perimenopausia y en la menopausia, digamos que con todo este tema de todos los síntomas desagradables y demás que pueden estar generándose en todo este proceso. Entonces, digamos que son aplicaciones que acompañan en todo momento, ¿sí? Desde que la mujer está en la etapa preconcepcional, que desea su embarazo, en el momento de la concepción, en el embarazo como tal, y en el posparto y hasta la menopausia. Entonces realmente digamos que te ayudan a tener un poco más de control, pues digamos que de todo tu ciclo menstrual, y digamos que de todos los signos, los síntomas que pues se van desarrollando en la medida de toda esta transición. Por otro lado, ¿tú podrías recomendarnos algún recurso confiable como páginas web oficiales, líneas de ayuda o aplicaciones avaladas por autoridades competentes en salud para quienes desean ampliar la información? Sí, claro que sí, Ashley. Hay una aplicación propiamente que la creó el Ministerio de Salud y Protección Social aquí en Colombia, que se llama Sexually App. Entonces tú ingresas a la aplicación y tú tienes información en general. Entonces si tú quieres conocer cuáles son tus derechos sexuales y reproductivos, los puedes conocer. Pues ahí te hablan sobre todo el proceso de anticoncepción, sobre interrupción voluntaria del embarazo, sobre cómo solicitar ayuda si tú la requieres en alguno de los temas. Entonces te dan toda la información, digamos que para conectarte con las líneas que están, digamos que precisamente encargadas. Pues digamos que a qué líneas o qué recursos te conectan. Entonces, por ejemplo, está la línea 106, que es un apoyo psicológico y una asesoría sobre todo el tema de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, en la que personal calificado pues te atiende todas tus inquietudes o la orientación que tú requieras en ese momento. Digamos que, bueno, si hay algún
tema de violencia para la mujer. Entonces, en contra de la mujer también existe la línea púrpura, que también pues digamos que nos ayuda a orientarnos un poco en cuanto a todo este proceso que se pueda estar generando frente a un acto de violencia propiamente. Listo. Ya para finalizar, ¿tú crees que la innovación en anticoncepción solo previene embarazos o también mejora la autonomía y la salud integral de las mujeres? Yo considero que sí, digamos que como lo mencionaba previamente, tener toda esa información en cuanto a todo, ¿sí? En cuanto a sexualidad y en cuanto a reproducción, es muy importante para nosotras como mujer y para la sociedad en general, porque digamos que te ayuda a tomar una decisión adecuada, ¿sí? Informada, que realmente es una de las cosas más importantes, que tú, digamos que estés consciente de la acción y de la decisión que estás tomando, ¿sí? Entonces, no solamente es si quiero tener hijos o no, sino hay muchos otros aspectos que están relacionados propiamente con ese tema y que digamos que sí, nos empodera a nosotras como mujeres para pues vivir nuestra sexualidad y definir, digamos que en cuanto a reproducción, cuál es el camino que deseamos seguir. Muchas gracias, profe. Hoy en día es fundamental entender que el mundo de los anticonceptivos es extenso y variado y que estar bien informado es esencial para hacer pues elecciones correctas. Familiarizarnos con las distintas alternativas, aclarar inquietudes, apreciar la importancia de la información y la tecnología son pasos importantes ¿para qué? Para que podamos lograr un bienestar integral y un empoderamiento. Por ello, el día de hoy quiero agradecerte, profe, muchas gracias por estar aquí y por brindarnos este espacio y esta información valiosa que sé que le va a llegar a muchas personas y va a impactar en la vida de las mujeres. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y realmente sé que este es un espacio que nos beneficia como mujeres y como sociedad en general, porque también es un aspecto muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti.